El Señor Jesús le bendiga a cada uno de ustedes, estimados pastores, Comité de Educación Secular, hermanos, quienes conforman el tercer bachillerato eh, general unificado, eh, deseándole a cada uno de ustedes un éxito en esta nueva unidad que vamos a aprender, que es la unidad número 3, dándole gracias a Dios, pues que una vez más nos vamos a conectar para aprender así. Sabemos que no es tarde para seguir aprendiendo todas aquellas cosas en el cual nos va a ayudar para un futuro, ¿verdad? Sin antes mencionarle también, por favor, cada uno tiene que tener un módulo, ya que ese módulo es el principal que ustedes tienen que tener. Así en este momento, pues vamos a dar inicio con lo que es las clases del tercer bachillerato, la unidad número 3. Asimismo, su cuadernito, su resaltador, todo lo que vaya a necesitar para esta semana. Voy a compartir pantalla. Listo. Me permiten un minutito. Listo. Unidad Educativa Particular a Distancia Sergio Núñez Santa María. Educación modular, área, materia, matemáticas, tercer bachillerato general unificado. Unidad número 3, vamos a hablar sobre la álgebra lineal. Tenemos en este punto las matrices numéricas, tenemos la operación con matrices, tenemos matriz de identidad y matriz inversa. Son los 4 temas que vamos a aprender en este momento, algo sencillo, un concepto de cada uno de ellos para ver qué es lo que nos quiere dar a conocer o qué es lo que vamos a aprender en ese momento. Tenemos álgebra lineal. ¿Qué es una álgebra lineal? En matemática, y álgebra lineal es un sistema algebraico de ecuaciones lineales, también conocido como una línea de ecuaciones o simplemente sistema lineal. Es un sistema de ecuaciones donde cada ecuación es de primer grado definida sobre un cuerpo, ¿verdad? Tenemos ahí un ejemplo de lo que es el álgebra lineal, ¿verdad? En la cual también nos indica que el álgebra lineal es una rama de la matemática, como tenemos ahí, que estudia conceptos como vectores, matrices, espacio dual, sistemas de ecuaciones lineales, y en su enfoque matemática más espacios vectorales, ¿verdad? Y cada una de dichos sistemas, de dichos sistemas líneas, tiene sus ecuaciones, como anteriormente le indicamos, en la cual cada una de ellas va de acuerdo a su orden. Como podemos visualizar en la imagen, x31, 2x1, x1, 2x2, 2x2, ¿verdad? Un cuarto de x2, ¿verdad? x3, 4x3, x3. Todos aquellos ejercicios pues van relacionado a a una sola geometría, a una sola línea, un solo conjunto, ¿verdad? Ya que las líneas algebraicas también se utilizan la mayoría pues en la ciencia, bueno, en eso anteriormente, en el campo de ingeniería. En todos aquellos podemos ver un aproximados, ¿verdad? Un aproximado de primer orden. Es lo que nos daba a conocer de primer grado, ¿verdad? Utilizando el hecho de la diferencial de una función multivariante, ¿verdad? Ahí tenemos lo que es una álge- álgebra lineal, disculpe.
El problema consiste en encontrar los valores desconocidos de la variable x1, x2 y x3, que satisfacen las tres ecuaciones. El problema de los sistemas lineales de ecuaciones es uno de los más antiguos de matemáticas y tiene una infinidad de aplicaciones, como en procesamiento digital de señales, ¿verdad? Análisis estructural, estimación, predicción y más generalmente en programación lineal, así como las aproximaciones de problemas no lineales de análisis numéricos. Tenemos aquí, dentro de las matrices numéricas, ¿verdad? Llamamos matriz numéricas, ¿verdad? A las dimensiones. A las dimensiones matriz de una dimensión MXN a un arreglo rectangular de números reales. Dispuesto en M filas y en N columna, como podemos visualizarlo. Podemos referirnos fácilmente a un elemento determinado dado la fila y la columna en ese eje que se encuentra. Así, por ejemplo, columna 1, ¿verdad? El número 2 es elementos de la que ocupa la fila 1, columna 1. El número -3 es el que ocupa la fila 2, columna 3. Podemos visualizarlo. Representación, columna 1, columna 2, columna 3. Fila 1 y fila 2, ¿verdad? Tanto que es un conjunto de bidimensional de números, dado que se pueden definirse tanto la suma como el producto de matrices. En mayor generalidad se dice que son elementos de un solo anillo, ¿verdad? Dentro de ellas, pues podemos visualizar unas pequeñas, ¿verdad? Unas pequeñas, un pequeño ejemplo que tenemos de representación. Representamos una matriz mediante la letra A, mayúscula ABC, y sus elementos mediante la misma letra, pero con minúscula, con un doble subíndice que indica la fila y la columna a las que pertenece cada una de ellas. Así que, en general, para cada una de ellas, ¿verdad? Para cada una de ellas, así podemos visualizarlo para representar una matriz a una dimensión MXN, ¿verdad? Los elementos individuales de una matriz MX se lo denomina a menudo por A y J, donde lo máximo del valor I es M y el máximo valor de J es N, siempre que la matriz tenga, ¿verdad? Siempre que la matriz tenga el mismo número de fila y de columna que otra. Otra matriz, estas se pueden sumar o se pueden restar. Cada una del elemento. Dice que pueden sumarse multiplicando y descomponiéndose varias formas, en la que también se le hace el concepto de llave en cuanto a la línea, ¿verdad? Tanto de cada una de las líneas algebraicas, ¿verdad? Tanto de una línea o una matriz, ¿verdad? Se puede asimismo realizar, ya que me indica que es una disposición rectangular de números, de símbolos o expresiones, cuyas dimensiones son descritas con la cantidad de fila, usualmente M, por la columna N que posee. La matriz también nos permite manipular, explicitar espacios vectorales de cada una de las filas, ¿verdad? De cada una de aquellas que nosotros podamos realizar.
Cada una de las letras, ¿verdad?, que se define de las formas del producto de dos matrices se llama la composición de cada una de los mapas lineales correspondientes. Y el producto de una matriz y una matriz columna es la matriz columna, se representa el resultado de aplicar el mapa lineal. La igualdad, dos matrices A y B son iguales cuando sostienen los mismos elementos dispuestos por el mismo lugar. A es igual a B, si A es igual a B para todo. Y lógicamente que para estas dos matrices sean iguales, es necesario que tengan la misma. Tenemos aquí tipos de matrices. Tenemos la matriz cuadrada, tenemos la matriz fila, tenemos la matriz columna, tenemos según su dimensión. También tenemos la matriz triangular, superior o inferior, la matriz diagonal, la matriz identidad y la matriz nula. Dentro de la matriz cuadrada tenemos el número de las filas coinciden con el de las columnas de las dimensiones. XN se habla de la matriz cuadrada del orden de n. Los elementos A11 a 22 forman diagonal principal, como podemos visualizar dentro del ejercicio, matriz cuadrada en orden de 3. Los elementos 2, 6, 2, 2 y 6 forman la diagonal principal, como podemos visualizar. Dentro de la matriz fila solo tiene una fila, dimensión 1 y XN. También se llama vector, ¿verdad? En la cual nos indica vector fila 2, 1, 0. Es la matriz fila 1 por 3. Tenemos la matriz columna, solo tiene una columna, una dimensión MX1. También se la llama vector columna. Matriz columna podemos visualizar 2 menos 1 es 9. Matriz columna es 3X1. Matriz triangular tenemos la superior o la inferior en la cuadrada, que indica que la cuadrada es la que todos los elementos situados por debajo o situado por encima de la diagonal principal son 0. Matriz triangular superior y matriz triangular inferior, como podemos visualizar. Tenemos ahí, ¿verdad? 2, 1, 0, 2, 4 y 6. 2 menos 1, 2, 9, 7. Matriz diagonal, matriz cuadrada en la que todos los elementos situados fuera de la diagonal principal son 0. Podemos visualizarlo, 2, 0, 0, 6. Matriz identidad. La matriz diagonal es una que todos los elementos situados en la diagonal principal son 1, se simboliza por la letra 1. Tenemos ahí. Y la matriz nula, que todos los elementos son 0, 0, 0. Como podemos visualizarlo en el ejemplo. Las matrices son conjunto bidimensional de números o símbolos distribuidos de forma rectangular en líneas verticales y horizontales de manera que sus elementos se organizan en filas y columnas. Sirven para describir sistemas de ecuaciones lineales, para describir sistemas de ecuaciones diferenciales, así como para representar una aplicación lineal. Toda matriz se representa por un medio de una letra mayúscula y sus elementos se reúnen entre dos paréntesis o un corchete en letra minúscula.
También a la vez tiene un doble subíndice. En el primero hace referencia a la fila y la segunda hace referencia a la columna. En la que cada una de ellas, pues de cada uno de los elementos pertenezca. Esta expresión matemática también nos dice que puede sumarse o multiplicarse como anteriormente le indicaba y descomponerse por lo que un subcomún en el álgebra lineal. ¿Qué conceptos están asociados dentro de las matrices? Algunos de los conceptos podemos visualizar que tienen su definición, tanto el elemento como la dimensión, como el anillo, como función. Estos conceptos pues le pueden ayudar a ustedes a identificar o también a sí mismo a realizar sus trabajos. Son los números que conforman la matriz. Ese es el elemento. Dimensión. Se trata del resultado del número de filas por el número de columnas. Se designa la M al número de fila y la N al número de columna. El anillo se trata de un término propio de álgebra y se hace referencia al sistema formado por un conjunto de operaciones internas que responden a unas series de propiedades. Las matrices se entienden como un elemento de un anillo. Se trata de una regla de función. Tenemos ahí, se trata de una regla de correspondencia entre dos grupos, en el que un elemento del primer conjunto se corresponden exclusivamente a un solo elemento según el conjunto. Podemos visualizar que cada uno de los elementos de las matrices tienen sus conceptos. ¿Qué es lo que nos quieren dar a conocer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender? Recordándole que la dimensión de cada una de las matrices tiene entre fila y tiene columna, que cada una de ellas tienen que tener la misma cantidad de fila como la misma cantidad de columna. Tenemos los tipos de matrices que existen. Tenemos rectangular, tenemos filas, tenemos columna, tenemos nula, cuadrada de orden n, diagonal, escalar, identidad, opuesta, traspuesta, triangular superior y triangular inferior. Dentro de la rectangular, pues se tiene la diferencia entre números y filas y columnas. Entre las filas es una matriz rectangular, pero con una sola fila. Dentro de la columna nos indica que es una sola columna. Nula, cuya matriz elementos son iguales a 0. Cuadrada de orden n, la matriz que tiene el mismo número de fila de columna. Este tipo de matrices, la dimensión se llaman orden y el valor coincide con el número de fila y asimismo con el número de columna. La diagonal es un tipo de matriz cuadrada en la que los elementos no se encuentran en la diagonal principal, son iguales a 0. La escalar es una matriz diagonal en la que todos los elementos presentes en la diagonal principal son iguales. Asimismo, la opuesta nos indica que cuyos elementos tienen el signo contrario a la matriz principal. La traspuesta dice que se trata de la matriz que se obtiene al convertir la fila en columna. Se utiliza la superíndices para representar y su dimensión es nxn. La triangular superior nos indica que es el menos de un término en la que por encima de la diagonal principal es distinto a 0. Y la inferior, donde nos indica que toda esta matriz menos 1 nos dice de los elementos que están debajo de la diagonal principal que son diferentes a 0. Tenemos un ejemplo aquí. ¿Cuál es la matriz fila? Constituida con una sola fila. Matriz rectangular, aquella matriz que tiene distintos números de fila y columnas, siendo la dimensión m, x, n. Matriz columna, tenemos el ejemplo A, 10, 7, 8, 15. Matriz cuadrada, la que tiene el mismo número de fila que de columnas, elementos de forma A y constituye el diagonal principal. Tenemos abajo el ejemplo, arriba tenemos el ejemplo, ¿verdad?
Y abajo también tenemos en números. La matriz identidad o unidad. Podemos visualizarlo. La matriz identidad nos indica que en caso de las matrices cuadradas de orden n, la multiplicación se cumple una propiedad adicional. Existen unos elementos neutros llamados matriz identidad que simboliza por 1. Por i es igual a 1, 0 es igual a 0, 1 es igual a 0, 0, 0, 1. De esta forma, para cualquier matriz cuadrada en el orden, a por 1 es igual a 1 por a es igual a a. Las matrices inversas. Al estudiar la multiplicación de las matrices, hemos visto que si nos limitamos a considerar las matrices cuadradas de orden, n consisten en elementos neutros que simbolizan por la i. Ahí tenemos la inversa para toda la matriz invertible. Podemos visualizarlo ahí, ¿verdad? Cada uno de los ejercicios. Pues ahí tiene su tarea, dice, considera las siguientes matrices, ¿verdad? Realiza el posible de las siguientes operaciones. No es posible, explique por qué. Tenemos ahí el número 2, mencionarle ha venido, bueno, tenemos ahí en comerciante 600, ¿verdad? Pantalones, cada una de ellas pues tiene que realizar los ejercicios que se vayan a dar. ¿Listo? Ahí está su pequeño concepto de cada uno para que usted pueda realizar correctamente su actividad a realizar. El Señor Jesús le bendiga a cada uno de ustedes, esperando que todo lo que vayan a realizar, pues lo hagan correctamente para que se puedan enviar cada una de las actividades. El Señor Jesús le bendiga.